porque es por la paciencia que tú nos has tenido y tu amor y tu sacrificio que estamos aquí, porque sin ti nada podríamos hacer. Así que permítenos venir a tu palabra con hambre de ti, Señor, para poder llevarnos una enseñanza que nos edifique, que nos sea útil y que sobre todo nos haga hacer tu voluntad. Te pedimos esto y que tú reprendas todo tipo de opresión, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a Santiago 1. Los que tienen poco tiempo o no han venido, estamos semana a semana estudiando Santiago. Yo les he dicho que una de las mejores formas, por no decir la mejor, de estudiar la Biblia es de esta manera: cada capítulo, cada versículo de forma sistemática es el nombre, porque así permitimos que la misma Biblia nos vaya poniendo el tema y vayamos aprendiendo todo el consejo de Dios. Cuando enseñamos de manera temática, como lo hago los domingos, aunque ahorita estamos con Nehemías, pero enfocados en la familia, el riesgo es que de repente podemos nosotros seleccionar sin darnos cuenta los temas adrede a la conveniencia de nuestra carne. No, este me gusta, este no me gusta, y de repente algunos predicadores se llegan a ir extremos, ¿no? Y de repente es puro mensaje bonito o viceversa, ¿no? Puro pecado, confrontación, desgraciada, arrepiéntete. Entonces, pues a veces necesitamos un jalón de orejas, pero también a veces una palabra de ánimo, de esperanza, de cómo hallar esa paz y gozo en el Señor. Entonces, la mejor manera de permitir que la misma Biblia se explique a sí misma es leyéndola de esta manera. Y es lo que estamos haciendo en este grupo de hombres cada miércoles, procurando que cada mensaje sea independiente para que no caigas tampoco en el extremo de, híjole, si ya no estuve en el principio, ya valí, no voy a entender los demás, ¿no? Cada mensaje tiene su propia enseñanza, pero estamos viendo todo lo que la Biblia enseña, y así no hay de que nos brincamos uno, nos quedamos con otro, y va a haber veces que nos gusta la enseñanza, a veces que nos confronta, pero es todo lo que está escrito. Entonces es una manera en la que nosotros podemos aprender y tener una mejor perspectiva, y podemos ubicar en nuestra mente más o menos en qué porción está cada cosa. Yo les voy a ser bien honesto, porque no me gusta echar choro. Yo no, hay veces que las personas piensan como que me sé muchos versículos, y no, simplemente lo que tengo es como un panorama general de la Biblia, y sé ubicar las cosas rápido, más o menos. Habrá cosas que no, pero me ha ayudado esto, ¿no? Que de repente digo, híjole, este versículo no me acuerdo exactamente cuál es. Lo ideal, si tienes buena memoria, pues que aprendas, que memorices, ¿verdad? No estoy diciendo que no, pero si te falla de repente un poquito el coco, pues de esta manera puedes ubicar. Yo recuerdo que en Santiago, yo recuerdo que en Samuel, yo recuerdo que en Efesios estaba esto, y podemos tener un panorama y un contexto también claro de lo que enseña la Biblia, y vamos a aprender no solo lo que dice, sino de repente ciertas cosas que habíamos leído y que nunca habíamos visto en qué contexto estaban ubicados, y poder aprender mejor. Y bueno, dicho sea esto, vamos a ver hoy un tema que titularemos Soportando la tentación. Yo creo que vamos a dividirlo en 2 o 3 partes. Quiero ir sin prisa, hablando con calma, y vamos a ver algunas cosas que quizá anteriormente hemos meditado, que vamos a recordar, a reforzar. Y todo esto porque, como ya les dije, yo no elijo los temas, sino diría, no, ya me acuerdo que el año pasado alguna vez en Alfredo del Mazo algún momento compartí de esto, pero quiero ahora ampliarlo y basarlo en lo que nos toca, que es el versículo 12, Santiago 1. Dice el versículo 12, bienaventurado, que significa bendecido, significa feliz, el varón que soporta la tentación. Aunque algunas personas piensan que está hablando de las pruebas, porque recuerden que en los versículos previos habla de la prueba, la adversidad que estaban pasando los cristianos a quienes Santiago les dirige esta carta. Por eso viene subtitulado esta porción como soportando las pruebas. Pero según el contexto inmediato que vamos a leer, aquí ya no está hablando de las adversidades de crisis económicas, enfermedades, persecuciones, suegras y todas estas cosas terribles que hacen sufrir a la humanidad, sino de las tentaciones como tal, que también es otro tipo de prueba. De hecho, la palabra pruebas del versículo 2 y del versículo 12 es la misma. Es la palabra tentación del versículo 12 es la misma que en el versículo 12 traduce como pruebas, que en el griego es peirasmos, que es prueba, es adversidad.
solamente que puede ser utilizada como una prueba, como ya lo vimos, algún conflicto de otra índole, o como una tentación, una lucha de mi carne. ¿De qué forma es que los traductores deciden traducir una como pruebas y otra como tentaciones? Por el contexto. Vamos a ver ahorita el contexto de los siguientes versículos y por eso entenderemos que ya no son las primeras pruebas, sino que ahora Santiago está hablando de otro tipo de adversidades que son las luchas que nosotros tenemos. No sé si te das cuenta cómo está esbozando él su enseñanza. Primero habla de las adversidades externas, de todo aquello que viene desde fuera a tratar de desanimarnos, de robarnos la paz, y por eso dice: tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas, en diversas peirasmos, hablando de todo lo externo. Pero sucede que no solamente se trata de las luchas que tengo con los factores externos, sino que ahora aprenderemos en este siguiente bloque que estructura Santiago otro tipo de luchas que no vienen de afuera, que vienen de dentro. Porque si tú creías que tu más grande enemigo es el diablo, es la gente que te tiene envidia, es tu jefe del trabajo o los vecinos o algo por el estilo, estás equivocado. Tú puedes resistir al diablo e inclusive la Biblia dice huirá de ti, pero el más grande enemigo que tenemos es la persona que miramos cada día cuando nos paramos frente al espejo. Es nuestra propia carne, y de esto va a comenzar a hablar. Vamos a aprender lo que ya hemos visto antes, que nuestra carne siempre va a ser carne y no la podemos eliminar, pero sí podemos dominar sobre las obras de la carne. Vamos a seguir leyendo y continuamos explicando. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Aquí la palabra prueba y tentación es la misma. Simplemente es que se traduce primero como tentación para dejar bien claro de qué está hablando, y la tentación a su vez es un tipo de prueba. Y dice que el que resista la tentación en su momento recibirá la corona de vida, la que Dios ha preparado a los que le aman. O sea, en el cielo, aunque las obras no nos hacen merecedores de la salvación es por gracia, no es por obras. Sí vamos a recibir coronas, y esta es una de las coronas de las que habla la Biblia, ¿verdad? Al hombre que se esforzó y resistió. No es al que nunca pecó, porque entonces esta corona no se la daría a Dios a nadie. El que diga que no tiene pecado es mentiroso. Pero el que en su vida logró resistir, y que tú dices: es que yo tuve luchas con el alcohol y con las drogas, con las mujeres o con los hombres también, porque los hay. Dile al de al lado: creo que te están hablando a ti, mi hermano, ¿verdad? Lo que hayas tenido, pero lo lograste resistir. A lo mejor te costó trabajo, porque hemos hablado de esto, ¿no? Hay personas que no es que de la noche a la mañana pueden, pero fuiste honesto y dijiste: tengo esta lucha y no he podido, pero me incomoda y no quiero seguir así, y persististe y lo lograste. Dios te va a dar una corona. ¿No es bien bonito esto? Imagínate llegar al cielo y el Señor: mira, yo sé que te costó trabajo y lloraste y caíste, pero te esforzaste y me buscaste, lo lograste con mi espíritu, por supuesto, pero tuviste esa voluntad, y va a haber esta corona de la vida que el Señor ha dado a aquellos que por amor a lo que el Señor ha hecho por nosotros, en gratitud, no nos conformamos a vivir una vida de libertinaje y no dijimos: pues ya soy salvo, ¿verdad? Por gracia el Señor me perdona y me ama, así que voy a seguir pecando, no pasa nada, no, sino que vamos a recibir esta corona. Y además dice: somos bienaventurados, bendecidos, felices. Ahorita lo vamos a ver, pero seguimos leyendo. Dice que la corona de la vida Él ha prometido a los que le aman. O sea que hay una verdad implícita: si yo amo a Dios, voy a luchar en contra de la tentación. Si yo no tengo la más mínima intención de luchar en contra de la tentación, quizás porque mi corazón está endurecido. Porque si mi corazón está agradecido con Dios, me va a doler cuando yo peco. No es como tal que no vas a pecar, te vas a equivocar, mi hermano, pero no vas a dormir en paz. Vas a caer hasta en un estado de depresión, de tristeza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dentro de ti se contrista y tú no vas a estar cómodo. Un cristiano que se siente cómodo con el pecado, como si nada, que no estoy hablando de llenar de culpa, de condenación, de vergüenza, pero que le hace sentir incómodo y que le duele y que le pesa, y que al contrario, ¿verdad?, está como si nada, pues es quizá porque su corazón está ya
bien endurecido y no estás recordando el amor de Cristo, porque cuando tú recuerdas lo que Él hizo por nosotros, dice Romanos 2:4, que su benignidad nos lleva al arrepentimiento, el decir: Señor, fuiste tan bueno, tan paciente, tan misericordioso, me perdonaste tantas veces, que eso va a hacer que en gratitud queramos nosotros corresponderle al Señor. Entonces dice después el versículo 13, y aquí viene ya el contexto que nos indica que esta palabra peirasmos no habla de otro tipo de adversidades, sino de tentaciones personales. Dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que si lo quieres subrayar o poner una nota, significa deseo, cuando de los deseos de nuestra carne, lo que significa la palabra concupiscencia, es atraído y seducido. O sea, la tentación, y lo estaremos estudiando en los futuros mensajes. Ahorita quiero darte como un panorama general de toda esta porción del 12 al 18, pero las siguientes semanas iremos ya verso por verso meditando en cada una de estas verdades, pero vayamos entendiendo. La tentación no nace de la nada, primero comienza aquí en mi mente, primero vienen pensamientos, ideas. Entonces la primera batalla que tenemos que enfrentar y que ganar no es directo contra el pecado, sino con en qué estoy pensando, cuáles son los hábitos de vida que tengo que me están produciendo estos pensamientos. A lo mejor tienes problema con ciertas adicciones y has tratado a nivel de campo ganarles, y todo tiene que comenzar desde la mente, desde alejarme de aquellos momentos donde vienen esos pensamientos, porque a nivel de campo quizá la carne me va a ganar, pero si yo evito llevar a mi carne a ese campo, a ese pensamiento, entonces ya no va a venir esa concupiscencia, ese deseo, ese pensamiento producido por mi carne. Cuando soy atraído, dice, y seducido por mi concupiscencia, dice el 15, entonces, si me apoyan a cerrar las puertas atrás, porfa, del lobby, del auditorio, dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, ya se alojó y echó raíces, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Hablaremos de las consecuencias del pecado. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esto es lo que estaremos viendo las siguientes 2 o 3 semanas. Vamos a comenzar desde el versículo 12, una vez que tenemos ya el panorama, que entendimos por qué sí está hablando de tentaciones. Lo primero que tenemos que entender es que al hombre que soporta la tentación, la Biblia le llama bienaventurado, que significa feliz. Si tú logras ganar esa lucha contra los deseos de la carne y salir victorioso, vas a ser el hombre más feliz del mundo. Y lo primero que tenemos que entender, porque el engaño que tenemos es que al revés, el pecado nos da felicidad. Y por eso empezamos a pecar, porque el pecado manda ciertas señales al cerebro que liberan dopamina barata, que nos hacen sentir una satisfacción y te sientes bien porque te emborrachaste, porque te drogaste, porque te metiste con esa mujer, porque viste pornografía, porque hiciste esa tranza. Pero esa satisfacción que trae es solamente temporal, y tarde o temprano viene un vacío que va a traer una depresión, una ansiedad, una frustración mucho más profunda, y caemos en un círculo vicioso, porque la mente quiere más y más y más, y empieza a generar una adicción. Y muchos tardan años en darse cuenta que lo que Salomón dijo era cierto, y lo acabamos de estudiar las semanas pasadas, que todo era vanidad de vanidades. Y hablamos de los bienes que tuvo Salomón, pero si tú lees Eclesiastés te vas a dar cuenta que él no solamente probó bienes materiales, él tuvo muchas mujeres, 1000 aproximadamente, ¿no? Y imagínate la feria que tenía para mantener a 1000 mujeres. Yo apenas con mi hija y con mi esposa puedo, imagínate 1000 mujeres. Entonces 1000 mujeres, y dice el capítulo 1 de Eclesiastés que no negó a sus ojos nada que desearan, que a su carne la atascó de vino, o sea, le entró a todos los pomos. Se iba a la taberna de Galilea a probar de todo y nada lo llenó. Entonces hay mucha gente que piensa que ahí está la vida,
Y al cristiano que quiere vivir en santidad le llaman fanático, aburrido, loco, religioso. Y lo primero desde donde tenemos que partir es de esta verdad, decir, no es cierto, es un engaño de Satanás que me quiere hacer creer que ahí está la vida, pero ahí no está la vida, ahí está una frustración, es una trampa mortal, diabólica, que va a acabar arruinándolo todo, como lo veremos cuando lleguemos a las consecuencias del pecado. Y lo primero que tengo que entender es que no solamente debo de vivir en santidad porque es la voluntad de Dios, sino que si lo quieres ver fríamente, y va a sonar un poco humanista, pero es lo mejor para tu vida. O sea, sí, deshonramos a Dios, contristamos a su espíritu, pero como yo siempre he dicho, mira, aun si la Biblia no fuera la palabra de Dios, sus consejos seguirían siendo, pues ya no serían órdenes. Si fuera la palabra de Dios serían consejos, perdón, si no fuera la palabra de Dios no serían órdenes divinas, sino serían consejos. Aún así esos consejos seguirían siendo lo mejor para nuestras vidas. Yo les he compartido que muchas veces les he dicho a diferentes grupos de personas, mira, demuéstrame que vale la pena pecar y peco contigo, enséñame los beneficios, las consecuencias positivas, y vamos a pecar todo. A largo plazo no lo vas a poder hacer, porque a largo plazo terminas reconociendo que todo aquello que la Biblia llama pecado no es una lista de hechos que Dios arbitrariamente dijo, quiero que te alejes de esto y de aquello y del otro. ¿Por qué? Porque sí, porque me da la gana, y si no, te mando un rayo del cielo para que se te quite. No, es que Dios te ama tanto que todo esto nace de su amor y no nos damos cuenta, y por amor Él ve aquello que te quiere fastidiar la vida, robar la plenitud, la vida zoe que Él tiene para ti, porque Jesús lo dijo, Juan 10:10, el enemigo viene a matar, robar y destruir, pero yo vine a que tengan vida, que es la palabra zoe, que habla de la vida abundante y que la tengan en abundancia. Entonces, si alguien quiere que tú tengas esa paz y gozo, porque son fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, si alguien tiene pensamientos de bien y no de mal, estoy citando la palabra, si alguien tiene una voluntad que es buena, agradable y perfecta, lo vimos hace unos días, estoy citando la palabra, es Dios. Entonces el enemigo quiere engañarte y hacerte creer que Dios es como el viejo barbón con un bastón en el cielo aburrido que quiere fastidiarte la vida, y tenemos que cambiar el chip y darnos cuenta de la verdad. Y ahorita lo explicaremos, no solamente con fundamento bíblico, sino utilizando nuestra mente, la razón, el cerebro que Dios nos ha dado. Satanás nos quiere fastidiar, y si Dios dice aléjate de esta tentación, aléjate de esta tentación, no es porque te quiera amargar, sino al contrario, es porque quiere que vivas la vida plena que Él tiene para ti. Traducido en palabras de Santiago, si resistes la tentación, serás feliz, serás el hombre más dichoso, encontrarás la verdadera plenitud, vas a encontrar una satisfacción muy distinta y mucho más grande a la vaga y temporal y superflua que encontrabas temporalmente en el pecado, en esta trampa de ratas que estamos dando vueltas y vueltas y vueltas, corriendo sobre la rueda y no llegamos a ningún lado. Y así es el pecado, porque tienes esto pero no te llena, porque el cerebro recibe la señal y liberas dopamina y oxitocina. Bueno, la oxitocina son las mujeres, el hombre es vasopresina y serotonina, y sientes bien padre, ¿verdad? Con lo que tienes y con lo que te metiste y con quién te acostaste, pero tarde o temprano el cerebro se acostumbra a la señal que está recibiendo y vuelve el mismo vacío y quieres más y más y más y más. Lo vimos la semana pasada acerca de los bienes, ahora acerca de las tentaciones. Es exactamente lo mismo. Lo que hoy te llena, así como hablamos del dinero, también son las drogas, el alcohol, las mujeres, lo que sea. Tarde o temprano no te va a llenar y vas a acabar frustrado diciendo, pero ¿por qué si hago todo lo que quiero, tengo todo lo que quiero, no soy feliz? Porque Jesús dijo, cualquiera que beba de esta agua, que representa lo que el mundo da, volverá a tener sed. Nos tiene que quedar claro que no solo es bíblico, también es científico, que nada de lo que el mundo ofrece para nuestra carne nos puede saciar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Cuando nosotros logramos resistir la tentación y hacer la voluntad de Dios, seremos felices. Encontrarás una plenitud mayor a la que tú encontrabas cuando no tenías dominio propio, cuando estabas dominado por el pecado. Yo quiero preguntarte, porque seguramente has escuchado que voltean con cristianos y nos dicen, no, es que ustedes son unos fanáticos. Si alguna vez has estudiado lo que significa la palabra fanático,
porque es algo muy común, ¿no? En la escuela, en el trabajo, los vecinos, el primo, este es un fanático, este no se mete en nada, es un santurrón. Y muchos cristianos que pues crecen sin argumentos, a veces se quedan callados, se joroban así como el jorado de Notre Dame, y pues sí, pues ni modo, pues es que, y no tenemos respuesta. Y yo alguna vez enojado porque el ser cristiano no me quita lo enojón, siempre me ha gustado a mí utilizar mi cerebro y siempre fui muy preguntón y me gusta encontrar respuestas a las cosas. Un día dije, a ver, ¿qué significa la palabra fanático? Y la palabra fanático significa el que está entusiasmado o emocionado ciegamente con algo. Y dije, esto está maravilloso porque estamos entusiasmados, emocionados con la idea de conocer a Dios, de buscarle, de tener una relación con Él, de hacer su voluntad. Sí. ¿Lo estamos a ciegas? No. Y descubrí que el fanático, y por eso me encanta cuando nos dicen son unos fanáticos, porque iba a ver, ¿qué es el fanático? ¿Qué es ser fanático? De entrada comenzamos por ahí. ¿Y quién es el fanático? El fanático es el mundo, no el cristiano. Porque si tú le preguntas a alguien, dame argumentos racionales para hacer lo que haces, como te dije hace rato, convénceme de que vale la pena pecar y peco contigo, terminas descubriendo que el que está ciego es el mundo, que los que no tienen cerebro y están pensando sin usar la razón es el mundo, porque todo lo que están haciendo no tiene un fundamento racional. O sea, no es de que, mira, yo hago esto porque soy cristiano y ya ni modo. De hecho, si me preguntaras, oye, ¿y por qué no quieres vivir en pecado? Ni siquiera tendría que decir porque aquí lo dice, aunque lo hago porque aquí lo dice. Podría simplemente decirte porque no estoy tonto, porque tengo sentido común, porque sé qué me conviene y qué no me conviene. Y es un consejo que he dado muchas veces, sobre todo a jóvenes que piensan a corto plazo nada más. Y les digo, piensa a largo plazo, a mediano plazo. ¿Qué va a pasar con tu vida por X o Y camino? No mires nada más como Satanás le ofrece a los artistas de Hollywood, a ver, la fama, el poder, el dinero, las mujeres, ya los siguientes meses. Pero ¿qué va a pasar con tu vida después de algunos años? ¿Y qué va a pasar en la eternidad por ese camino? Y tarde o temprano te das cuenta que ese camino trae oscuridad y que es el fanático el que se mete en ese camino y que no tiene ninguna razón ni fundamento para poder establecer por qué hace lo que hace. Ejemplos para explicarme mejor. Te vas a encontrar con cuates que, a ver, aquí está la botella. No, ya no toma porque ya es santurrón, es bien marica. ¿Algunos de ustedes se han burlado de ustedes porque ya no son borrachotes? ¿O siguen siendo borrachotes? ¿No? Bueno, no me digan quién sigue siendo borrachote. ¿A quién lo ha molestado por haber dejado la borrachera? A ver, levanten la mano, los ha molestado. Y no, ya no se emborracha. Y que decimos, pues sí, pues es que es pecado, está mal. Y emborracharme. Y nos ponemos a pensar. Y yo les he dicho a personas, a ver, cuéntame los beneficios de emborracharse. Y vamos a ver quién es el fanático. Olvídate, dejamos la Biblia a un lado. Vamos a usar el cerebro que Dios nos dio. Cuéntame las ventajas que trae el ponerse bien jarra hasta atrás. Y vamos a definir quién es el que está emocionado con algo a ciegas, sin ningún argumento, ni razón, ni sentido común. Porque yo te puedo contar casos que conozco de las consecuencias de vivir con borrachera. Yo te puedo contar casos de hombres que se mataron y que dejaron a su familia desamparada. Yo te puedo contar casos de personas que tuvieron accidentes terribles que los dejaron afectados de por vida. Un caso que me estremeció cuando era joven es el de 4 jovencitos. Yo conocí a uno de ellos. Algunos de ellos conocían de Cristo y agarraron el coche y la carretera y se fueron para hasta atrás el fin de semana. Se estamparon en la carretera de frente con un tráiler. Sé que suena así como que a historia de abuela o de tía, ¿no? Religiosa, pero es verídico. Los 2 de atrás se murieron al instante. El que iba manejando sobrevivió. La novia fue afectada y a los meses murió. Imagínate la carga de conciencia con la que va a vivir este hombre toda su vida. Si no está en Cristo, es imposible que él pueda superar esto. He conocido personas que perdieron su familia por sus adicciones. De un caso muy cercano de una persona que perdió toda su familia por sus problemas con el alcohol. Personas que perdieron todo su dinero, que perdieron su salud, que no pueden ni pararse de la cama y jugar con los hijos.
Veo a hombres el sábado amanecer borrachotes, ahí tirados, mientras otros jugamos con nuestros hijos, con nuestra hija, y tenemos la energía para poder jugar con ellos, y los otros no pueden ni dar 3 pasos porque les está dando un paro cardíaco. ¿Quién es el fanático? Ahora cuéntame los beneficios. Cuéntame de los beneficios. No, es que uno cuando se emborracha choca padrísimo, ¡pum! Y cuando te matas, y cuando pierdes a la familia, y lo que te cuestan las borracheras, afecta a tu salud, afecta a tu familia, pone en riesgo tu vida, afecta a tus finanzas. Y el fanático soy yo. ¿Te das cuenta de cómo está el mundo engañado por Satanás? ¿Quién es el dichoso? El que vive en este caso en santidad, libre del alcohol o de la borrachera, porque el tomar en sí mismo no es el pecado, sino el emborracharte. Aunque si tú tuviste problemas con el alcohol, lo recomendable es 0, aléjate totalmente, no juegues con fuego. O el que se está emborrachando. ¿Quién es el fanático, mis hermanos? ¿Quién es? Pero dice la Biblia que hay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y así está el mundo. Entonces, quien en este caso decidió resistir a la tentación va a ser feliz, porque no expuso a su familia este sufrimiento emocional, a que se perdiera la vida de esta persona, no expuso su condición física, no expuso sus finanzas. El otro puso todo en riesgo, se lo llevó todo. Yo conozco gente que ha derrochado literalmente millones en el alcohol o millones en las apuestas. Mi abuelo perdió 3 casas apostando, jugando dominó. Mi abuelo paterno fue político y fue muy próspero, pero tenía este tema. Y no nos damos cuenta, ¿verdad? Y para la gente es de lo más normal. Vamos a emborracharnos y vamos por unas, ¿verdad? Uy, el religioso, el aleluyo que no se emborracha. No, perdón, el fanático eres tú, que tu vida está tan vacía y estás tan amargado, tan deprimido, que no puedes estar contento sin alcohol, que no puedes disfrutar un fin de semana, que tienes que emborracharte para estar feliz, y lo peor es que al otro día ni te acuerdas de por qué sonreíste. Pero uno es el fanático, y es lo que le tenemos que hacer ver. Decirle, ¿sabes qué, compadre? O sea, algo está mal en tu vida. ¿Qué vacío hay en tu corazón que te está llevando a quererte emborrachar? Y hoy tienes hijos y no juegas con ellos, no pasas tiempo con ellos, te la pasas ahí en el bar, en la cantina, el poco tiempo que tienes libre. ¿Qué te pasa? No estás pensando, necesitas ayuda. Entonces cambia la moneda, y quien acaba con la cara abajo es el otro, porque es el mundo el que está fanático. Que no va al payball con nosotros, que porque es pecado. El religioso. Y nada, nos falta sacar el crucifijo y presinarnos, ¿no? En vez de darnos cuenta de la realidad. En el caso de los casados, ¿al payball, compadre? O sea, tan mal está la cosa en casa que necesitas pagarle a una prostituta para que se meta contigo. ¿Y yo soy el fanático? Discúlpanos a aquellos que no tenemos un matrimonio perfecto, pero que somos felices y que no necesitamos andarle pagando a otras mujeres externas para que se metan con nosotros. Hasta donde alcanzo a ver, el fanático eres tú, que tu matrimonio lo has echado tan por los suelos, por tu apatía espiritual, por decir que los cristianos somos los fanáticos e ignorar a Dios como lo haces tú. ¿Y qué te ha dejado? ¿Arruinar tu matrimonio? ¿Engañar a espaldas a la mujer a la que prometiste serle fiel hasta que la muerte los separe? ¿Fanático soy yo cuando tú eres el que está incumpliendo su palabra? Porque aquí no hablamos de fanatismo y creencias. Tú prometiste frente al juez ser fiel hasta que la muerte les separe. Discúlpame, compadre, fue tu palabra. No es de que el pastor, la Biblia, lo que sea. No, tú fuiste el que dijo, prometo serte fiel, y resultaste ser tan cobarde que no puedes ni cumplir con tu propia palabra. Y yo soy el fanático. No, el que está vacío eres tú, el que algo pasó del altar para acá, que echó a perderlo todo y que necesita urgentemente acercarse a Dios y restaurar las cosas. Y estoy para servirte, no te estoy señalando ni juzgando, ¿verdad? Pero tienes que darte cuenta que tú no eres feliz, y por eso estás pagando por algo que no tendrías que pagar. La gente no se da cuenta, pero el verdadero fanático es el mundo, que le mete a su cuerpo
¿Y qué hace con su vida y con su cuerpo? Cosas que dañan su vida, sus emociones, su salud, sus finanzas, su familia. Pero Satanás los engaña, los ciega literalmente, tienen el entendimiento entenebrecido, es algo literal. Tenemos que orar para que el Espíritu Santo los redarguya, los convenza de pecado, que reprenda sus tinieblas, su oscuridad, que puedan ver la verdad, que sean redarguidos, que se arrepientan porque están endurecidos, cegados, engañados y piensan que el fanático es uno. Pero tú, mi hermano, que tienes al Espíritu Santo, con la dirección de la palabra, tienes que darte cuenta de la verdad. El hombre que resiste la tentación, la Biblia dice, es bienaventurado. Si tú logras, o mientras más logres vivir en santidad, porque es un proceso. De hecho está la doctrina que se conoce como la santificación progresiva. Todos tenemos luchas, pero vas avanzando, avanzando, avanzando. Mientras más logres purificarte, más feliz vas a ser, más pleno vas a ser, menos consecuencias, más vida abundante, más vida Zoe, más vida plena, más de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces calle esto en nuestra mente. A ver, no me voy a llenar de culpa porque estoy luchando con algunas cosas, pero tampoco voy a hacer las paces con estas cosas. No voy a hacer un tratado de paz con el gigante. Le tengo que declarar la guerra y decir, estoy luchando contra A, B, C, D. Necesito ganar esta batalla porque amo a Dios, porque quiero honrar a Dios, porque quiero ser fiel a Dios, pero además porque me doy cuenta de la verdad. Todo esto me quiere fastidiar la vida, me quiere arrancar la vida, me quiere arruinar la vida, y no se lo voy a permitir. No lo va a permitir que me robe los fines de semana con mi familia. No lo va a permitir que me desvele todas las madrugadas y que me tenga todo tonto, sin energía, debilitado, rindiendo menos en el trabajo, sin poder jugar con mis hijos, sin poder estar con mi mujer. No voy a permitirle al pecado que me venga a fastidiar la vida plena que Dios tiene para mí. Voy a ser bienaventurado, voy a ser feliz, y para eso necesito renunciar a todo aquello que está tentando mi carne y vivir en santidad. Y mientras más viva en santidad, mientras más haga la voluntad de Dios y someta a mi carne al dominio del Espíritu y haga morir no la carne como lo veremos, pero sí las obras de la carne, voy a ser más feliz. Yo creo que muchos de ustedes lo han experimentado. Yo quisiera saber cuántos reconocen, porque a lo mejor actualmente tienes luchas que todos tendremos toda la vida con nuestra carne, pero que tú identificas tu vida antes de Cristo y después de Cristo, y antes de Cristo eras un desgarriate total y tremendo, y hoy te comparas y dices, la verdad es que no era feliz. ¿Alguien puede testificar esto? Sí, creo que la gran mayoría. Yo les soy honesto, no es porque soy pastor, yo desde el día que entregué mi vida a Cristo he experimentado los días más felices de mi vida. Porque no nací cantando alabanzas ni citando el Salmo 23. Dios me guardó de no alcanzar a perderme tanto, pero también alguna vez hice de las mías, y todos pasamos por algún momento complicado. Y les puedo decir honestamente, no es que me entregué a Cristo y digo, ay, pero es que mi antigua vida y yo antes y llegaba al antro, y no, la verdad es que no lo extraño. Como Pablo dijo acerca de su pasado, dice, es que lo que para mí era ganancia, no solamente lo estima como pérdida, sino como basura, con tal de conocer a Cristo. Cuando tú realmente alcanzas a tener esa relación con Dios y eres inundado por su presencia y caminas en el Espíritu y empiezas a experimentar esa paz y ese gozo que a lo mejor si vienes por primera vez no alcanzas a entender, porque dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo tienes que experimentar al acercarte a Dios, la llenura que trae esa intimidad con Dios, la fortaleza que trae el estar en su palabra, el poner una alabanza, y cómo da paz a tu alma y se lleva esa ansiedad y esa depresión y te empieza a fortalecer, y quizá el problema no se fue, pero está el Señor y te empieza a llenar, hace que todo lo demás se convierta en basura. ¿Qué es la basura? Algo que no vale nada. Entonces tenemos que verlo de esta manera, porque también conozco cristianos que siguen engañados, como Israel en Egipto, recordando, ay, ¿para qué nos sacaste de Egipto, donde nos sentamos a las ollas de la carne? ¿Te acuerdas? Seguían anhelando su pasado. Oye, papá, pero eras esclavo, eres libre. Y dicho sea de paso, si no estás tomando Canaán es porque tú no quieres luchar, pero es el plan que Dios tiene para ti. O sea, la vida completa que Dios tiene para nosotros es incomparable contra Egipto, pero así están algunos todavía.
No, yo antes de Cristo era famoso y poderoso y me iba al antro y llegaba con mis lentes oscuros y decían, ábrele, cae bien el tuercas y le abrían al tuercas y las chavas y esto y el otro. ¿Y qué te dejaba? ¿Y realmente eras feliz? ¿Y realmente te llenaba? Yo creo que no estarías aquí si fuera así. Hay mucha gente que se da cuenta, pero desafortunadamente para algunos es demasiado tarde. Hay tantos famosos y artistas y políticos que tardaron siglos en descubrirlo. Algunos antes de tiempo, gracias a Dios, se dieron cuenta de la vida vana que les tenía, que les dejaba todo eso. No sé qué tantas convicciones tenga o no Daddy Yankee, no lo sigo la verdad, pero me llamó la atención cuando, a pesar de facturar literalmente millones de dólares al año, llegando a ser el número uno por tanto tiempo en la música secular, y tú sabes todo lo que eso te ofrece, reconoce abiertamente que a pesar de todo estaba vacío. Y como él están todos, solo que algunos no conocen la otra salida, piensan que no la hay, pero por eso andan droga tras droga, alcohol tras alcohol, mujer tras mujer, pensando que algo los va a llenar. Nada, mi hermano, nos va a llenar más que hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes qué concluye Salomón después de tanto choro que se echó? No recuerdo, creo que se los conté la semana pasada. Dice, teme a Dios, que es vive consciente de su presencia, y apártate del mal, porque este es el todo del hombre. Entonces Santiago, con otras palabras, dice, será feliz, dichoso, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, no solamente porque aquí en la tierra vivirás esa vida plena que Dios tiene para ti, sino dice que cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿qué nos llevamos de esto? Cambio en mi forma de pensar y entender. Hacer la voluntad de Dios no es algo que me va a fastidiar la vida, es comenzar a vivir. El primer paso para resistir la tentación es entender que es el mejor camino que puedo seguir. Veremos en otros mensajes algunos consejos ya un poco más prácticos, estrategias para resistir la tentación. Pero no voy a querer ni siquiera dar el primer paso si sigo pensando que ahí está la vida. ¿Se me explicó o no? O sea, el primer paso no es a nivel de campo, mi hermano. El primer paso es aquí en la mente. El primer paso es salir con la convicción de necesito dejar esto porque me está fastidiando la vida. Porque si tú sigues pensando, pues no es tan grave, no pasa nada, ¿verdad? Pues soy salvo, el Señor entiende mis luchas y todo, y supongamos que sí, pero te está fastidiando los planes que Dios tiene para ti en esta tierra. Entonces el primer paso es decir, no le voy a permitir al pecado un día más que me fastidie, porque el pecado viene a fastidiar, viene a arruinar. Entonces lo mejor que puedo hacer es empezar a buscar la voluntad de Dios. No es un acto de fanatismo, de ceguera, es un acto de sentido común. De hecho, Romanos 12:1, el domingo lo mencioné un poquito en la administración y lo recordaba ahora que estudiaba todo esto, lo añadí porque no lo tenía aquí en mis notas, pero dice, les ruego hermanos pues que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo a Cristo, y dice que es vuestro culto racional. Y algún día estudié esto y es bien interesante, ¿no? Lamentablemente a veces los términos nos confunden un poquito y dice, a ver, presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, culto racional, ¿de qué rayos está hablando Pablo? Bueno, de entrada, hablar de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, si entendemos que ya no hay sacrificios como los del Antiguo Testamento que eran para obtener algo, comenzamos a comprender que no es que me presento para ganar algo, sino en gratitud por lo que Cristo ya hizo. Porque luego dice, presentar mi cuerpo en sacrificio vivo es mi culto racional, y la palabra culto es la palabra griega latpeios, y racional es lógicos, de donde viene el término lógico o lógico, lógicos. Entonces latpeios lógicos es adoración lógica, por eso se traduce como culto racional. Entonces vamos a armar el rompecabezas. Presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, es decir, me va a doler, y ay, esto me está pesando y no me gusta, y lo disfrutaba porque liberaba esa dopamina, me hacía sentir bien, dopamina barata, un ratito de satisfacción de la fiesta, de la parranda, del vicio, de las adicciones. Pero presentar mi cuerpo en sacrificio vivo de entrada es mi culto, mi adoración. O sea, no lo hago para ganar algo, sino para adorar a Dios. Señor, estoy tan agradecido contigo
que no es solamente porque tengo que hacerlo y punto, sino porque te quiero adorar de esta manera. Pero no solamente es nuestra adoración, sino que dice es nuestra adoración, y por eso me gustan mucho los términos, porque si nada más dijera porque es nuestra adoración, pues podría ser adoración impositiva, pero no. Dice es latpeios lógicos, no solo es adoración, es una adoración lógica, una adoración racional. ¿Qué quiere decir esto? Presentar mi cuerpo en sacrificio vivo es mi forma de adorar a Dios, pero es una forma lógica o racional. Dicho de otra forma, presentar mi cuerpo en sacrificio vivo no es irracional, no es ilógico, es lo mejor que puedo hacer. El domingo me enfoqué más bien en mencionar que era ilógico adorarle con mis labios y no adorarle con mi vida. En el tiempo de ministración fue muy breve, no prediqué de eso, fue el tiempo de la oración, de la alabanza. Pero quiero que veamos este segundo aspecto. Presentar mi cuerpo en sacrificio vivo no solamente es mi forma más congruente, sino también de la forma más lógica de vivir. No es irracional, sino todo lo contrario. Cuando nosotros pensamos que Dios manda algo por capricho, impositivamente, solo es cuestión de tiempo para que descubramos que Dios todo lo que manda, lo manda porque nos ama, aun lo que menos parece tener sentido. Te voy a citar un ejemplo que me gusta mucho, porque hay muchos que lo pueden ilustrar, pero en el Antiguo Testamento Dios mandaba al pueblo de Israel a que sembraran la tierra durante 6 años, pero dejaran el séptimo año, cada 7 años, la tierra a descansar. No recuerdo en qué parte de Levítico, si no me equivoco, está, porque no lo tenía, pero si lo quieres, lo tengo por ahí en mis notas en algún otro bosquejo y te lo comparto. Entonces quiero que te pongas tantito en sus zapatos. La gente en ese entonces no tenía industria de tecnología, no había electricidad, básicamente el trabajo era agricultura y ganadería. Dejar de trabajar la tierra cada 7 años es como que te dijeran: mira, cada 7 años, brother, vas a cerrar tu negocio, no vas a chambear, vas a descansar. ¿Y ladrón de voy a vivir, Señor? Porque la gran mayoría vivimos al día. O sea, dejamos de trabajar 3 días y ya no tenemos para tragar. Y de repente que Dios te diga: deja de trabajar 1 año entero, papá. Y diría: Señor, ¿y cómo le voy a hacer? A ver, explícame por qué. ¿Y sabes cuál es la razón de Dios? Porque es año agradable para Jehová. Si o no, seamos honestos, suena impositivo. Es así como que aquí solo mis chicharrones truenan. ¿Por qué? Porque quiero y te callas. Esto es lo que aparentaba. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Obedeció por fe, sin saber nada de lo que te voy a contar. Y esto es bien importante porque ¿qué hubiera pasado si por ahí algún judío hubiera dicho: no, ¿qué le pasa al Señor? No, esto es de fanáticos, de locos, de religiosos, como piensa mucha gente. No, ¿cómo voy a renunciar a esta tranza? Y no, hombre, esta chava, sí, no comparte mi fe, y sí me estoy uniendo un yugo desigual, pero es que es ahora o nunca, pastor. Mira cómo está, como me la recetó el pastor. No, es ahora o nunca. No, ¿cómo voy a renunciar a esta oportunidad? Y pues es que sí, me fui al table con el jefe, pero es que si no me corre, hay que quedar bien. ¿Y qué hubiera pasado si un israelita hubiera pensado así? Por siglos, sin saber por qué obedecieron, hasta que llegamos a la Edad Media. No recuerdo si fue en el 374 o 474, donde en Europa se empieza a utilizar esta técnica de forma oficial y se le asigna un nombre, que es el nombre de barbecho. Comienzan a descubrir siglos después que si tú no dejas que la tierra descanse cada cierto tiempo, la tierra pierde sus nutrientes, pierde su humedad, se seca y se vuelve estéril. En este séptimo año no estaban cumpliendo con un capricho divino. En este séptimo año dejaban que la tierra descansara, recuperara su humedad, recuperara sus nutrientes, para seguir fructificando más y más y más por los siguientes 6 años. Si tú quieres tener un buen cultivo de forma natural, porque hoy no sé si con tanta cosa artificial que le echamos al campo que daña la salud, esto se pueda sustituir, seguramente sí, porque el ser humano hasta los granos los tiene ya modificados genéticamente y somos un desastre con todo lo que tragamos, y por eso estamos como estamos literalmente. Pero para una alimentación sana,
para un campo sano, sin tanta cosa, químico y todos estos rollos que afectan la salud, que empiezan a dañarnos, a traer tanto cáncer y cosas por el estilo, tú tienes que dejar descansar la tierra, sí o sí. ¿Qué sucedía si alguien decía, no, yo voy a seguir sembrando? Su tierra se secaba. Y te lo imaginas reclamándole a Dios, ¿por qué, Señor, se secó la tierra? Porque te lo dije. ¿Me mandaste la maldición del cielo? No, son las consecuencias naturales de tu desobediencia. Di conmigo, uy, 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 ay, ay, ay. Llegamos al Nuevo Testamento, dice Gálatas 6, 7 y 8, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Entonces entendamos esto, no es que Dios dice, oh, pecaste, aleluya, ahí te va un rayo del cielo, pum, y tú pecaste, otra araña venenosa nueva, pum, para que se te quite por desobediente. No, es que Dios te ama tanto que te dice, hijo, por favor aléjate, porque si no, esto es lo que te va a pasar. No porque yo te mande una maldición, sino porque son consecuencias naturales de violar las leyes de Dios. Cuando no funcionamos de acuerdo a su plan, las cosas simple y sencillamente no salen bien. Si yo tomo un iPad y lo uso para freír huevos, ¿qué va a pasar? No hay que ser experto para saber que se va a quemar. Es porque Steve Jobs dijo, desde donde quiera que esté, ahora para que se les quite por andar alterando mi creación original, voy a hacer que se les queme el iPad. ¿Es porque vienen programados para que si no los usas para lo que son se quemen? Son consecuencias naturales de no usarlos conforme a su propósito. ¿Sí me explico? Lo mismo es con nuestras vidas. Fuimos creados con un propósito. Genéticamente en nuestro ADN tenemos un diseño. Las conexiones neuronales, nuestro cerebro, cómo recibe la información, lo que hablamos de las hormonas, todo está programado desde la fundación del mundo. Y cuando yo me salgo de ese orden divino, hay consecuencias naturales que empiezan a afectarme emocionalmente, que empiezan a afectarme físicamente, que empiezan a traer daño. Y no es que Dios dijo, para que se te quite, ¡pum! No es que Dios te quiera manipular como un titiritero, es al revés. Es que Dios dice, yo sé lo que te conviene, porque yo soy tu creador. Y si no me haces caso, no es que te esté amenazando que te va a mandar a mi ejército de ángeles celestiales a que te metan unos tehuacanazos espirituales para que se te quite, ¿no? Aunque a veces sí nos echa la manita como Nabucodonosor, como el hijo pródigo que tocaron fondo, pero estoy hablando del proceso natural de las consecuencias del pecado, digo, sin meterme más a fondo. Vienen todos estos efectos secundarios como resultado de no haber hecho su voluntad de forma orgánica y natural. Proverbios 1, de hecho, comienza hablando de que la sabiduría está disponible en las calles, alza su voz en las plazas, es decir, la palabra ahí está. Y sigue hablando de un hombre que menospreció el consejo, aborreció la sabiduría, y la conclusión es, por cuanto aborrecieron la sabiduría y menospreciaron el temor de Jehová, dice Proverbios 1, que lo que temen les vendrá y que serán hastiados de sus propios consejos y que el desvío de los ignorantes los echará a perder. Habla de un grupo de personas y entonces clamarás y no responderé, me buscarás y no me hallarás. Muy fuertes palabras. No es que llegue un punto en el que Dios diga, ya me hartaste y no te respondo, sino que en este contexto estas personas estaban buscando solamente para que Dios los librara del problema, no realmente porque quisieran hacer su voluntad. Por supuesto que un cristiano, si está sinceramente arrepentido, nunca es demasiado tarde. Aún el ladrón al lado en la cruz del Calvario en su último día alcanzó misericordia. Entonces no es de que, híjole, no, que ya yo creo que ya Dios por eso no me escucha, por todo lo malo que hice. No, si tu corazón es honesto y está arrepentido y vienes como el hijo pródigo, no, porque si vienes a ver para que me restituya el Señor todo lo que perdí, entonces quizá no hay esta convicción verdadera. ¿Cómo sé si estoy arrepentido? Cuando no quiero nada más que su presencia. Cuando como el hijo pródigo digo, solamente quiero estar en tu casa, papá. No vengo condicionando. A ver, vengo, pero me vas a dar esto, aquello y lo otro. La persona sí no está arrepentida, que es el caso de los de Proverbios 1. Entonces vinieron nada más porque ya se les cayó el cantón y ahora sí, Señor, ayúdame, pero no les interesaba realmente hacer la voluntad de Dios. Pero lo que quiero destacar de aquí es que no es que les pasaron cosas malas que Dios de forma arbitraria mandó, sino que dice, fue el consejo de los ignorantes el que te echó a perder, fuiste hastiado de tus propios consejos.
Entonces, hilándolo con Santiago 1, nos roba la felicidad el no hacer la voluntad de Dios de forma natural, porque hay consecuencias naturales de no haber hecho lo que teníamos que hacer. En síntesis, mis queridos hermanos y hermanos, lo que les quiero decir y tratar de convencer es que estemos totalmente ciertos y seguros que si algo en la vida te conviene y si hay algo bueno y una decisión inteligente y racional que puedes hacer, es tomar la decisión de decir: Señor, me voy a empeñar de hoy en adelante en hacer tu voluntad. Serás bienaventurado, serás dichoso, serás feliz. A veces cuando uno habla de temas del pecado, de repente suena como el mala onda, ¿no? Y de repente los pastores que nunca hablan del pecado dicen: ay, qué lindo es este pastor, porque es Winnie Pooh con el tarrito de miel, nunca nos confronta, nunca nos exhorta, nunca nos reprende, y todo es puro amor y misericordia. Pero a la luz de Santiago, dejar que alguien se siga perdiendo no es amarle, es aborrecerle, porque es permitir que su vida se siga fastidiando. Y cuando alguien realmente te ama y entiende eso, te lo va a decir. Y yo quiero verlos ustedes plenos, mis hermanos. Yo quiero verlos contentos y en paz y con gozo, con familias plenas, los que tienen hijos jugando con sus hijos, con salud, con fuerzas, con finanzas sanas también, lo aprendimos ya. No estoy hablando de que serán todos jeques árabes, pero que tengan una vida estable, techo, vestido, alimento y hasta de sobra para poder ser generosos con el necesitado y con que la palabra sea predicada. Esta es la voluntad de Dios y ya lo vimos. Y es como los queremos ver. Pero ¿qué nos toca tantas veces ver el sufrimiento de tantas personas de cosas que se pudieron evitar? A veces es inevitable y hay que enfrentarlo con valor. Pero a veces, como decía una alabanza, pero qué necesidad. Entonces ya no te lamentes por de aquí para atrás: ay, me hubieras dicho esto, pastor, el año pasado, ahorita ya toda la bola de tonterías que hice y las consecuencias. Sí, tienes razón, y ya tengo broncas con la señora y me corrieron del trabajo por borracho y me tronó mi novia porque estoy bien orate, y ya olvídate de lo que pasó. Ya no puedes remediar eso. Pues remediar en el sentido de regresar el tiempo. Pero Proverbios 3 del 4 al 7 dice que si reconoces a Dios en todos tus caminos y dejas de apoyarte en tu propia opinión, no pasa nada. ¿Qué es lo que el mundo te dice siempre? No pasa nada, tú éntrale, está chido, no pasa nada. Y si empiezas a reconocer a Dios, dice que Él enderezará tus veredas. O sea, si hay remedio. Hay cosas que ya no se puede regresar el tiempo, pero de aquí en adelante Él puede corregir el camino por donde vas a caminar. Los caminos de atrás no lo sé. ¿A qué me refiero? He visto hombres que ya no lograron salvar su matrimonio. He visto gente que ya no recuperó los bienes que perdió. Afectaciones a la salud que causaron estragos por mucho tiempo. Pero no tienes por qué seguir caminando por un camino todo torcido. Camina por el camino que Dios tiene para ti. Él quiere, Él puede enderezar esas veredas. Solo reconócelo en todos tus caminos. Y sal hoy con la convicción, quiero estornudar, de que resistir la tentación no es de cobardes, ni de maricas, ni de religiosos, ni de fanáticos. Es de hombres y es de gente inteligente. Y la siguiente vez que te pregunten: ¿y tú por qué no haces eso? Dile: porque no estoy parado, porque pienso, porque razono, porque el Dios que nos dio nuestro espíritu también nos dio nuestra razón. El autor de la palabra nos dio el sentido común. La palabra y el sentido común no están peleados. Nuestro espíritu y la razón no son enemigos. Dios tiene un qué, pero también un por qué para todo lo que nos manda. A veces no entendemos el por qué de forma inmediata, pero tarde o temprano pueden pasar los años y quizá como el pueblo de Israel, miles de años después, terminemos descubriendo, como en el caso del barbecho, que Dios siempre tuvo la razón. ¿Te imaginas si toda esta banda desde el cielo pudiera ver ahora lo del barbecho? Nunca supieron por qué, pero imagínate allá arriba:
Con razón. A sus enemigos que se burlaban: estos locos, hay que hacer varo, otro año más, trabajar, trabajar, trabajar. Y de repente, cuando se le secaba la tierra, no esperes a que tu tierra esté seca, mi hermano. No esperes a que te tenga que ver en la oficina porque te estás divorciando, porque engañaste a tu esposa, a que echaste a perder tus finanzas por tanta botella, por tanta tranza. No esperes hasta este momento. No esperes hasta estar en depresión y con ansiedad y vacío y pensando cuál es el propósito de la vida. Hoy entiende que este es el propósito de la vida y proponte: Señor, voy a hacer tu voluntad porque quiero honrarte, porque quiero ser dichoso. Vamos a orar. Cierra tus ojos y dile conmigo: Señor, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Padre, reconocemos que tu voluntad es lo mejor para nuestras vidas y te pedimos perdón porque nuestro pecado, antes que ser un pecado de cualquiera que sea el nombre que lleve, fue un pecado de incredulidad, porque fue equivalente a decir: Dios miente, aquí está la vida, no va a pasar nada. Que es lo que dijo Satanás a Adán y Eva en el huerto del Edén: no es cierto que morirán. Dios es perverso y les quiere prohibir que disfruten de esto que es tan agradable a los ojos. Dile: perdóname, Señor, porque antes que cualquier otra cosa dudé de ti, de tu bondad, de tu amor, de tu misericordia, de tus planes para mi vida. Y pensé loca y estúpidamente que no pasaba nada, que era bueno, que no era tan grave, sea cual sea, porque el nivel de consecuencias es distinto, pero ante los ojos de Dios todo pecado es pecado. Y dile: Dios, me arrepiento de no haber hecho tu voluntad y te pido que me perdones y me limpies con la sangre de Cristo. Quiero renunciar a todo deseo de mi carne, a toda influencia y pensamiento y relación con el reino de las tinieblas. Quiero que la única influencia ejercida en mi vida sea la tuya, Espíritu Santo de Dios. Y reprendo y ordeno que se aparte de mí todo espíritu ajeno al Espíritu Santo. No quiero más un vínculo contigo. Dile: Dios, quiero un vínculo contigo. Ven y reina en mi corazón. Entra en mi vida. Gobierna en mí. Quiero ser tu hijo, tu amigo y tu siervo. Quiero que seas mi Padre, mi Señor, mi amigo y mi Salvador. Hoy abro mis ojos a la luz de la verdad de tu palabra y reconozco que hacer tu voluntad es lo mejor que puedo hacer. Es la manera más lógica de adorarte, la manera más congruente de vivir, pero también la decisión más inteligente que puedo tomar. Hoy renuncio a todo engaño y toda mentira que me tenía cegado, no solo en mi vida, sino en mis argumentos. Ahora podré con convicción defender lo que creo y lo que hago, tener la certeza de que el que está ciego es el mundo. Los que están tarados son aquellos que piensan que pueden seguir haciendo lo que se les dé la gana y que no va a pasar nada. Yo hoy salgo de esta locura y así como Nabucodonosor volvió en sí, hoy vuelvo en sí y me doy cuenta que locamente, Señor, he tantas veces actuado y pensado. Y hoy, recuperando esta cordura y inteligencia y raciocinio, me doy cuenta, Padre, que solo seré feliz y pleno si vivo en tu voluntad. Por eso hoy renuncio en el nombre de Jesús a todo deseo de mi carne y te pido que me ayudes a vencer la tentación. No quiero que el pecado siga absorbiendo mis fuerzas, mi salud, mi tiempo con mi familia, mi tiempo contigo, mis emociones, mis pensamientos. Quiero ser dichoso. Y según Santiago 1,
Es dichoso el hombre que resistió la tentación. Yo quiero ser ese hombre, Señor. Hay cosas que sé que costarán trabajo y no será de la noche a la mañana, pero hoy rompo el tratado de paz con el gigante y comienzo una guerra incansable e incesante que no terminará hasta ver victorioso pisado sobre los deseos de mi carne. Dios, que así se ha hecho. Que tú nos des a todo varón que estamos aquí, aun los que escuchan a distancia este mensaje, el poder de tu Espíritu Santo, el fruto de dominio propio para hacer tu voluntad. Tantas veces la iglesia pide por cosas sobrenaturales y milagrosas y poderosas, y el poder para sanar y el poder para liberar, y Dios, hoy te queremos pedir antes que nada el poder para vivir en victoria. Que si hay alguien, Señor, que tiene tiempo con alguna lucha en particular, que no ha podido, dale en un día la victoria que no ha logrado en años. Que sea lleno de tu presencia, de tu Espíritu, y que les dé, Señor, desde ya el poder para resistir a los deseos de la carne y a la tentación. Rompe sus cadenas, pudre cada yugo, Señor, y glorifícate dándonos una victoria milagrosa y sobrenatural sobre toda fuente de tentación. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque podemos hacer esta oración, porque tu misericordia se renueva cada mañana, y a pesar de que quizá en ocasiones no salimos victoriosos, hoy es un nuevo día para comenzar y lo vamos a aprovechar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.